En esta clase vamos a trabajar con una serie de ejemplos introductorios que nos permitirán verificar cómo evoluciona la presión en el fondo de un tanque cargado con fluido. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 44 del capítulo 3 de mecánica de fluidos. Acá se nos dice que para el tanque mostrado en la figura determine la lectura del medidor de presión en el fondo en PSIG si la parte superior del tanque está expuesta a la atmósfera y la profundidad H del aceite es de 28.5 pies. Bien, entonces dos detalles. Número 1, estamos trabajando en el sistema de pies, libras y pulgadas. Y número 2, la parte superior del tanque está en condiciones ambientales, es decir, a la presión atmosférica. Y entonces para trabajar este ejercicio tenemos dos puntos de interés. A nivel inferior, donde nos interesa saber la presión, vamos a establecer un punto 1. Luego, justamente a la altura H de 28.5 pies, vamos a establecer un punto 2. No importa dónde estén esos puntos, siempre y cuando estén en la misma línea horizontal. Y entonces se nos solicita la presión en el fondo. Y arriba, como este aire está a la presión atmosférica, recordemos que por convención vamos a decir que esa es una presión cero manométrica. Y voy a aprovechar para comentarles por qué cero. Bien, nosotros en mecánica de fluidos y termodinámica estamos trabajando con una convención la cual nos establece que la presión manométrica en la superficie de la Tierra es cero, mientras que, como lo hemos trabajado en química y en física y en cursos básicos, la presión atmosférica absoluta es de 101 kilopascales o una atmósfera o 14.7 psi, y es porque en esos cursos hemos operado las formulaciones con presiones absolutas. Pero acá ya en el diseño de dispositivos que están expuestos a fluidos, vamos a trabajar con la escala de presión manométrica. Entonces, al considerar cero la presión atmosférica, presiones que sean positivas van a estar generando un peso, una carga, tal como el fluido en un tanque. Y presiones negativas van a ser más bien de vacío. Es decir, las moléculas van a tender a desplazarse a esa zona. ¿Y para qué nos sirve a nosotros decir que la presión atmosférica es cero? Si realmente sí tiene un valor. Pues bueno, en el diseño de nuestros sistemas de tanques, para nosotros este aire circundante a presión atmosférica no genera mayor fuerza en el fondo, sino más bien nosotros a nivel práctico sabemos que la presión acá se va a desarrollar gracias a la columna de aceite, en este caso, que ahí exista. Y entonces a nivel de unidades, cuando estamos trabajando una presión manométrica, vamos a tener en el caso de las unidades de PSI una G adelante. Y ello lo que está indicando es que estamos considerando que la presión atmosférica era cero. Es decir, esta es una presión manométrica. Y si deseáramos la absoluta, tendríamos que sumarle a esta cantidad en PSIG los 14.7 PSI de presión atmosférica. Pero en el diseño de sistemas hidráulicos, sobre todo en hidrostática, es decir, a fluidos que no se mueven, es suficiente con el valor de presión manométrica. Y entonces, dicho esto, veamos cómo es el aporte de presión sobre el punto 1. De modo que vamos a decir que la presión 1 es equivalente a, y el proceso es muy simple, partimos en el punto 1 y vamos escalando en altura. Vemos que en toda esta región H de 28.5 pies hay una columna de aceite. Entonces esa presión 1 tiene que ver primero con la presión de aceite, la cual aporta peso. Luego tendríamos el peso o presión del aire circundante, que sería la presión del punto 2. Sin embargo, esta cantidad se anula, ya que manométricamente es cero. Ahora bien, la presión de la columna de aceite corresponde al peso específico multiplicado por la altura. Y a su vez, para el peso específico podemos emplear la gravedad específica, SG. Entonces, recordemos que dicha cantidad es equivalente a la densidad de un fluido entre la densidad del agua.
O bien, si multiplicamos el numerador y denominador por la gravedad, obtenemos el peso específico. Así que la gravedad específica es peso de la sustancia entre el peso del agua. Ello implica que si despejamos por acá el peso específico del aceite, vamos a tener que sería la gravedad específica por la propiedad del agua. Y para estos problemas donde no se nos dicen valores de temperatura, vamos a asumir que en el sistema imperial el peso específico del agua es de 62,4 libras entre pie cúbico. En los otros ejercicios lo haremos en sistema del SI. Continuando con la relación, la presión 1 va a ser equivalente a la gravedad específica por la propiedad del agua por la altura, de forma que sustituimos directamente 0.95 por 62,4 libras entre pie cúbico, multiplicado por la altura, que son 28,5 pies. Y notemos que necesitamos la presión en PSI y eso es libra entre pulgada cuadrada. Por lo tanto, acá en las unidades, este pie se cancela con 1 y nos queda pie cuadrado en el denominador, de forma que es necesario hacer la conversión. Y nosotros sabemos que 12 pulgadas equivalen a un pie y elevamos a la 2. De forma que entonces se cancelan esos pies y nos queda libra entre pulgada cuadrada. Y obtenemos una presión manométrica en el punto 1 de 11.73 PSIG. Y si quisiéramos trasladar este valor a presión 1 absoluta, simplemente le sumamos los 14.7 y nos da aprox 26,43 y en ese caso sería PSI a presión absoluta. Avancemos ahora a verificar qué sucede si aumentamos la presión del aire. Y entonces acá en el ejercicio 45 del capítulo 3 se nos vuelve a solicitar la presión en el fondo, con la diferencia de que la parte superior ahora se encuentra a 50 PSI manométricos y tenemos una misma profundidad y la metodología de solución es la misma. Vamos al punto inferior, lo llamamos como el punto 1 o bien el punto A, como gusten. Vamos a la parte superior donde colinda con otro fluido, en este caso con aire, y llamamos al punto 2. Se nos solicita la presión en 1. Eso sí, sabiendo que en 2 tenemos 50 PSI manométricos. Y entonces analizamos cómo es el peso de los fluidos que están sobre 1. Es decir, la presión 1 primero tiene sobre sí una columna de aceite de 28.5 pies. Así que sumamos presión de aceite y sumamos la presión de aire, que sería la presión 2. Ahora avanzamos, sustituimos la presión de aceite por el peso específico por la altura más la presión 2. Ya directamente nosotros sabemos que este peso específico del aceite es la gravedad específica, peso específico del agua y altura. Sustituimos los valores. Tendríamos 0.95 por el peso específico del agua, que ya sabemos que son 62,4 libras entre pie cúbico. Luego tenemos una altura de 28,5. Y es necesario que hagamos la conversión de pies a pulgadas, de forma que podemos emplear el factor de esta manera. 144 pulgadas cuadradas son un pie cuadrado. Y luego sumamos la presión 2, que son 50 PSI manométricos. Vemos que en esta operación pie cúbico se va a cancelar con los pies del numerador y nos queda libra entre pulgada cuadrada. Así que podemos sumar esta operación con el 50 sin problema. Operamos y obtenemos en este caso 61,73 PSIG. Antes teníamos 11,73, claro que era la presión de la columna de aceite que no ha cambiado, pero le añadimos 50. Ahora, ¿qué sucede si más bien en el aire hay una presión de vacío, es decir, negativa? Ello lo estudiamos en el ejemplo 46, donde se nos solicita la presión en el fondo, con la diferencia que la parte superior está sellada, de modo que hay menos 10.8 PSI manométricos de presión. Y la altura H del aceite, en este caso, es de 6.25 pies. Y para esta solución cabe destacar que sin importar cuáles son los valores, la metodología es la misma. Voy a definir el primer punto en la base, el cual será el punto 1. Luego en la interfaz aceite-aire
generamos el punto 2. Necesitamos nuevamente la presión 1, presión en el fondo. Y la presión 2 es de vacío, ya que está sellado el tanque y es de menos 10,8 psi manométricos. Y entonces analizamos cómo se comporta el peso de la columna de fluidos sobre el punto 1. Partimos con la presión 1, la que se está desarrollando en ese punto es equivalente a la cantidad de aceite que hay ahí y le sumamos la presión del aire. Ya directamente sabemos que para la presión de aceite utilizamos la gravedad específica y el peso específico del agua y sustituimos en la relación 0,95 por 62,4 libras entre pie cúbico por 6,25 pies por factor de conversión 144 pulgadas cuadradas son un pie cuadrado. Y sumamos la presión de aire, que en este caso son menos 10,8 psi. Los pies cúbicos se cancelan con los pies del numerador. Operamos y obtenemos una presión en 1 de menos 8,23 psi manométricos. Y avancemos con el último caso para este tanque. Acá en el 47 más bien se nos pregunta por la profundidad H del aceite. Eso sí, sabiendo la presión manométrica en el fondo y la presión en la parte superior. Y el algoritmo es el mismo. Punto 1 en la parte inferior, punto 2 en la parte superior. Presión 1, 35,5 psig. Presión 2, 30 psig. Acá, como ya hemos avanzado en estos conocimientos, veamos que la diferencia de presión entre 1 y 2 son 5,5 psi. Justamente esa es la presión que genera la columna de aceite. Y con esa información calculamos la altura. Analizamos nuevamente cómo son los aportes de peso sobre el punto 1. De forma que la presión en ese punto es igual a la presión que genera la columna de aceite más la presión del punto 2, la presión del aire. Y entonces podemos enviar a la izquierda a restar la presión 2 y a la derecha la presión de aceite la podemos escribir como la gravedad específica por el peso específico del agua por la altura h. Y de acá estos términos multiplican a la h. Así que pasan al denominador al otro lado y es equivalente a que escribamos que la altura es esa diferencia de presión entre los puntos dividido entre las propiedades. Y sustituimos directamente 35,5 menos 30 psi dividido entre 0,95 por peso específico del agua, 62,4 libras entre pie cúbico. Y multiplicamos por el factor de conversión. 12 pulgadas son un pie. Y tenemos unidades cúbicas, así que elevamos a la 3. Entonces vean que a nivel dimensional, pies cúbicos se cancela con pies cúbicos. Nos quedaría libra entre pulgada cúbica. Pero la operación PSI dividido entre libra pulgada cúbica nos va a dar en pulgadas. Así que al operar vamos a obtener 160,13 pulgadas, lo cual lo podemos transformar a pies. 12 pulgadas, un pie. Y obtenemos que la altura de fluido es de 13,36 pies. Listo los ejercicios correspondientes a este sistema. Ahora tenemos un tanque en el que convergen dos fluidos. Y en el enunciado del problema 48 del capítulo 3 se nos dice que para el tanque de la figura calcule la profundidad del aceite si la profundidad del agua es de 2,8 metros y en el fondo del tanque el medidor lee 52,3 kilopascales manométricos. Bien, para iniciar este problema vamos a definir tres puntos de interés. Primero, en la posición inferior definimos el punto 1 o punto A. Luego, entre la interfase agua-aceite tendríamos el punto 2 y en la interfase aceite-ambiente tenemos el punto 3. Por su parte, se nos dice que en el fondo tenemos una presión 1 manométrica de 52,3 kilopascales. No se nos dice nada acerca del ambiente, estamos en un respiradero, de forma que la presión en 3
es la presión atmosférica manométrica, la cual vale 0. Además sabemos que la altura del agua es 2.8 metros y se nos solicita la altura de aceite y la solución es exactamente igual a como si tuviéramos un fluido. Vamos a ir a analizar cómo se comportan las presiones que actúan sobre uno, de forma que esa cantidad va a ser equivalente a, primero, el peso de la columna de agua, es decir, presión de H2O. Luego tenemos una columna de aceite, así que aporta presión. Y tercero tenemos el respiradero, para el cual lo cancelamos directamente porque no se nos dice lo contrario con respecto a la presión atmosférica. Ahora escribimos estos términos de presión en términos del peso de cada fluido. De modo que obtendríamos peso específico del agua multiplicado por la altura 2 más gravedad específica, peso específico del agua y altura 1. Ahora debemos despejar la altura 1 y para ello yo la escribo acá a la izquierda. Vemos que nos quedaría presión 1 menos peso específico de agua, columna de agua. Y lo que estaba multiplicando a H1 pasa a dividir. Y si ustedes dividen cada cantidad entre el denominador, vamos a obtener presión 1 entre propiedades del fluido menos altura 2 entre gravedad específica, ya que en estos términos se cancelaría el peso específico del agua. Y entonces vean que siempre generamos expresiones que sin importar cuáles cantidades les pongan a ustedes, van a funcionar. Nosotros empleamos las del libro. Tendríamos gravedad específica en el denominador, 0.86. Peso específico del agua en unidades del SI, 9,81 kilonewton entre metro cúbico. Y lo necesitamos operar en SI estándar, es decir, en newtons. Por lo tanto, multiplicamos por 1000. 981 por 10 a la 3 newton entre metro cúbico. Y para la presión 1, lo mismo. 52,3 por 10 a la 3 pascales. Y esto lo estoy considerando así para respetar los estándares. Si ustedes dividían kilopascal entre kilonewton, les va a dar exactamente la altura en metros. Así que no hay problema con ello. Ahora, restamos altura 2, que son 2,8 metros entre 0.86. Operamos y obtenemos una altura 1 de 2,94 metros. Avancemos al 49, donde se modifican las condiciones. Aquí se nos dice que para el tanque de la figura calculemos la profundidad del agua, si la de aceite es de 6.9 metros y si la presión del fondo es de 125 kilopascales manométricos. Bien, entonces definimos los puntos de interés. Punto 1, interfaz agua-aceite. Punto 2, interfaz aceite-ambiente. Punto 3, tenemos un registro de presión 1 de 125,3 kilopascales. Sabemos que la columna de aceite son 690 metros y necesitamos la altura de la columna de agua. Bien, entonces analizamos cómo son los aportes de presión en el fondo. La presión 1 va a estar determinada por el peso que tiene el agua, es decir, presión de H2O, más la presión que genera el aceite y más la presión del ambiente. Con lo cual en el respiradero, ya que no se nos dice lo contrario, está a presión manométrica 0. Ahora, sabemos que la presión del peso de la columna de agua es el peso específico por la altura. Para el aceite empleamos la gravedad específica, peso específico del agua y altura 1. Y necesitamos despejar la altura 2. Entonces lo escribimos directamente a la izquierda. Vemos que nos quedaría presión 1 menos, porque pasa al otro lado negativo, presión del aceite entre peso específico del agua. De modo que obtendríamos, haciendo las divisiones, presión 1 entre peso específico menos gravedad específica, altura 1. Ello debido a que acá se cancelan los pesos específicos. Sustituimos en la relación y vean acá. Voy a emplear la presión 1 en kilopascales, así como el peso específico del agua en kilonewton. De modo que obtenemos 125.3 kilopascales entre 981 kilonewton metro cúbico menos 0.86 de gravedad específica por la altura 1 de 690. Y obtenemos la altura 2 en metros, 684.
Entonces pueden hacer estas divisiones con esas unidades o trasladarlo a SI estándar como hicimos en el caso anterior. Y ahora avancemos al último escenario de este ejercicio. Acá se nos dice que la figura representa un barril de almacenamiento de aceite que está abierto a la atmósfera en la parte superior. Cierta cantidad de agua se bombeó accidentalmente en el tanque y se asentó en el fondo como se muestra en la figura. Calcule la profundidad H2 del agua si el medidor de presión instalado en el fondo lee 158 kilopascales manométricos. La profundidad total es de 18 metros. Bien, el escenario es el mismo de los casos anteriores, pero con otros valores. Hasta el cansancio definimos puntos de interés. Tenemos una lectura de presión 1 de 158 kilopascales. Sabemos que la altura total es de 18 metros y se nos solicita la altura de la columna de agua. Y en el respiradero la presión atmosférica manométrica es 0. Y el algoritmo es el mismo que hemos empleado. Vamos a analizar cómo están los aportes de peso sobre el punto 1. Entonces, en ese nivel tendríamos la columna de agua, presión de H2O. Luego, columna de aceite, presión de aceite. Y presión en el respiradero, presión 3. Por su parte, entonces, la presión 1 es igual a la presión de agua, la cual sería peso específico por altura 2. Luego, presión de aceite, que sería gravedad específica, peso específico del agua y altura 1. La presión 3 se anula. Ahora necesitamos la altura 2, de modo que escribamos la altura 1 en términos de la altura total y la altura 2. Como podemos observar, si la altura total son 18 y a esa cantidad le restamos la altura 2, vamos a obtener la altura 1, de forma que matemáticamente la altura 1 es HT menos H2. Y entonces escribimos la primera parte de la ecuación y escribimos la altura 1 como la hemos definido. Y vayamos despejando de una vez. Veamos que este peso específico que está en ambos términos a la derecha, lo podríamos sacar como factor común y enviarlo a dividir a la izquierda. Y nos quedaría altura 2 más, y ejecutamos este producto, gravedad específica por HT por H2. Y entonces nos queda este mismo término a la izquierda, enviamos negativo el SGHT y a la derecha extraemos de factor común H2, con lo cual nos quedaría 1 menos SG y ya podemos despejar el H2. Nos queda como presión 1 menos, podemos hacer un común denominador por este lado y enviar a multiplicar el peso específico. Así que nos queda SG por la propiedad por HT y en el denominador peso específico por 1 menos SG y sustituimos. La presión 1 la podemos trabajar sin problema en kilopascales, pues vamos a operar el peso específico en kilonewton, la altura en metros, el mismo peso específico y 1 menos la gravedad específica. Con esto el factor de kilo, del kilopascal y del kilonewton se va a cancelar en todos los casos, con lo cual nos va a quedar el resultado para H2 en metros. Ejecutamos la operación y obtenemos 4,47 metros. Y con esto está finalizado el último ejercicio de este sistema. Y entonces de los casos se extraen dos conclusiones importantes. Número 1, en la presión atmosférica típica manométrica vamos a considerar 0 kilopascales y 0 PSI. Y si deseamos la absoluta, simplemente sumamos 14.7 en unidades no estándar y 101 kilopascales en unidades SI. Por otra parte, para estudiar la presión de cualquier columna de fluido en tanques, simplemente analizamos cómo son los aportes de presión sobre un punto dado. Y con este análisis y desarrollo, los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de presión, manómetros y barómetros. Gracias por su atención.